Vamos al punto 10 del taller que dice: miremos bajo la lupa a los APFM, que justamente según Efesios 4:11 está hablando allí de los apóstoles, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Técnicamente, dice un pastor que se llama Bill Hamon, técnicamente hablando, los 5 ministerios no son dones del Espíritu, sino dones de Cristo mismo a su iglesia. Estos ministerios, dice este hombre, este pastor Bill Hamon, estos ministerios no simplemente tienen un don, sino que se transforman en la incorporación y la manifestación misma en su naturaleza y gracia de Cristo. Él dio a algunos para ser apóstoles, y no tan solo eso, sino para tener el don de apóstol como funcionando ocasionalmente. Lo que está diciendo en otras palabras este hombre es que los ministerios, como dijimos en un principio, son la cinta asfáltica, son la ruta por donde transitan los vehículos que son los dones del Espíritu Santo. O sea, si alguien tiene el ministerio apostólico, dentro del ministerio apostólico tiene que tener dones para llevar ese ministerio adelante. Si alguien tiene el ministerio profético, tiene que tener dones específicos para llevar ese ministerio adelante. Si alguien tiene allí el ministerio de ser evangelista, también va a tener dones, de esos 27 dones de esa lista que vimos clase anterior, con anterioridad, para llevar adelante el ministerio evangelístico. Y lo mismo pasa con aquel que tiene el ministerio pastoral y el ministerio de la enseñanza. Los APM no son dones, sino son llamados específicos que Jesucristo hace a cada uno de aquellos que van a levantar el Señor, como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor y como maestro. Por eso Efesios 4:11, si tenéis la Biblia, allí vas a darte cuenta que dice el texto, y Él mismo constituyó. Y cuando dice Él mismo, se refiere que al apóstol lo llama Jesús, que al profeta lo llama Jesús, que al evangelista lo llama directamente Jesús, que al pastor lo llama directamente Jesús y al maestro de la palabra lo llama directamente Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo después de ese llamamiento? El Espíritu Santo dota de dones, porque los dones son del Espíritu Santo y los ministerios son llamamientos directos del Señor. La iglesia, dice otro pastor que se llama Francis Fulkes, la iglesia puede designar a hombres para diferentes trabajos y funciones, pero a menos que ellos tengan los dones del Espíritu, sean ellos mismos los dones de Cristo para su iglesia, su designación no tiene valor. Si no hay un llamamiento de parte, específicamente de parte de Cristo, sus funciones no tienen valor. Por eso hay tantos hermanos que se autolevantan o automencionan como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor y como maestro, y resulta ser que después con el tiempo tenemos grandes problemas, grandes dolores de cabeza, porque no han recibido un llamado directo de parte de Jesús. ¿Cómo la iglesia sabe si alguien está llamado de manera directa de parte de Jesús? La Biblia dice lo siguiente: por sus frutos los conoceréis. Entonces la iglesia no es que pone en tela de juicio el llamamiento. Uno de primera mano, como parte de la iglesia, cree en ese hermano que dice: tengo un llamado a ser apóstol, tengo un llamado a ser profeta, a ser pastor, a ser evangelista y a ser maestro. Uno cree, pero uno lo pone, la iglesia es como que lo debe de poner a prueba. No solamente tiene que, ahí hay un mosquito dando vuelta, no solamente tiene que el hermano decir: Dios me llamó a tal cosa, sino que la iglesia tiene que ver frutos, y la iglesia es la que certifica el previo llamado que Jesús hace de manera directa al candidato. Fíjense que en muchas congregaciones este filtro no hay,
y es ahí donde vienen los dolores de cabeza, ¿no es cierto? Aparece alguien por allí que dice tener un don profético, profetiza que el hermano o la hermana, Dios la levanta tal cosa, no pasa por el filtro de la iglesia, pasa por aquel invitado que ocasionalmente pasó por la iglesia, no se da en el contexto adecuado y después vienen los problemas y los dolores de cabeza. Vamos a ver en esta tarde el ministerio apostólico y espero que podamos ver también el ministerio profético porque nos quedan varias cosas con respecto al taller de los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver en esta tarde el ministerio apostólico. En la lista de los dones que el apóstol Pablo presenta en Efesios 4:11 o ministerios que el apóstol presenta, se agrupan de manera especial este tipo de dones, algunos de los cuales figuran también en 1 Corintios 12:28. Yo no puedo detenerme como se lo dije varias veces, a leer cada versículo. Lo que les voy a pedir que sí tomen nota y a modo de devocional, mañana ustedes hacen los repasos debidos del caso porque si no nos va a llevar mucho tiempo. Como dijimos también, entonces figuran en 1 Corintios 12:28 y en este pasaje, en el 1 Corintios 12:28, al igual que en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios 12, Pablo habla de los dones en el contexto de la unidad del cuerpo y la diversidad de los miembros y sus dones. Y su énfasis, el énfasis que hace el apóstol Pablo, cae sobre el individuo en relación con el grupo, como lo enseña Efesios 4:7. Y el apóstol Pablo nos presenta Efesios 4:11, que son, escuchen bien, los funcionarios, los APEPM, como dones de Cristo, llamamiento directo de Cristo a su iglesia. ¿Cuál es el propósito de los dones o ministerios de Efesios 4:11? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es el objetivo de justamente estos ministerios? Y el mismo texto lo dice, que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, que el apóstol, que el profeta, que el evangelista, que el pastor y el maestro no es para enorgullecerse, no es para sacar el pecho y llevarse el mundo por delante, sino para capacitar a las imágenes. ¿Eso dice la palabra de Dios? No. ¿Santos significa imágenes? ¿Quiénes son los santos? Los apartados. Los apartados. ¿Y quiénes son los apartados? Nosotros. Nosotros, amén. Mirá el que está al lado tuyo y decirle, hola santo. Se te nota decirle. Se te ve el aura. Se te ve la alita que te sale de costado. No los rollitos, porque las mujeres tienen un rollo con el tema del rollito de la alita. Hay alguien que yo conozco que la alita para acá, la alita para allá, ¿cómo hago para sacarme la alita? Pero nunca puede tomar vuelo. Mucha ala, pero poco vuelo. Mirá que está del otro lado y decirle, santo. Bueno, quiere decir que aquel que viene como apóstol y se presenta como tal, que aquel que viene como profeta y se presenta como tal, no tiene que ser para asustarte, sino que tiene que capacitarse, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar, la palabra en el griego es catartismo, que significa, escuchen bien, piensen en un apóstol, piensen en un profeta, piensen en un evangelista, piensen en un pastor y piensen en un maestro. Si alguno de los que ustedes conocen tuvieron esta característica, que significa adecuar, preparar, entrenar, perfeccionar, calificar plenamente para el servicio. Y en el lenguaje clásico, la palabra se aplica, escuchen bien, a la colocación de un hueso durante una cirugía. Quiere decir que el apóstol, el evangelista, el pastor, el maestro y toda la lista de los APPM son personas que tienen un alto grado de capacidad para insertar, como dice allí la palabra en el griego, un hueso durante una cirugía. Y todo sirve para que la iglesia no quede desconjuntada. Un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro es un cirujano en el mundo espiritual. ¿Cuántos van entendiendo? Amén. Y hace
hace básicamente el apóstol, el maestro, el profeta, el evangelista y aún el pastor, que vos puedas encontrar el lugar adecuado, por supuesto, de acuerdo a tu obediencia, ¿no es cierto?, y a tu deseo de servicio, para insertarte dentro del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, humanamente hablando ahora, encuentra las coyunturas y no camine totalmente descoyuntado. Por eso una de las cosas que tienen que hacer estos ministerios es encontrar en cada uno de ustedes la función que la iglesia necesita, y estamos en eso en el nombre de Jesús. Amén. Apóstoles, apóstolos, también otra palabra, un mensajero especial, un delegado, un comisionado para una tarea o función específica, uno que es enviado con un mensaje. Todo eso significa apóstol. Y en el Nuevo Testamento la palabra se refiere a los 12 discípulos originales y a otros líderes prominentes. Decí conmigo, 12 discípulos. 12 discípulos originales. En italiano, original. Originales. Porque si no, esto va a traer confusión. Muchos dentro del reino, hermanos, queridos hermanos, malinterpretan algunas cuestiones y ellos dicen, bueno, no hay más apóstoles. Sí, no hay más apóstoles originales, pero el ministerio apostólico funciona porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que la vigencia de los 5 ministerios, o como te dije en clase anterior, los 4 ministerios, ¿se acuerdan que les conté que no está la letra I en el griego? Está el ministerio pastor, maestro, porque le falta la letra I. Bueno, algunos hablan de 4 ministerios, otros hablan de 5 ministerios. Están en vigencia. Ahora hay que ver bien cuál es la función del apóstol, cuál es la función del profeta. Cuando lleguemos al tema del profeta, nos vamos a dar cuenta que también hemos recibido a veces palabras de personas que dicen tener un ministerio profético y no lo tienen, porque se siguen manejando a la luz del Antiguo Testamento, cuando el ministerio profético a la luz del Nuevo Testamento y de la obra redentora de Cristo no tiene nada que ver con el profeta del Antiguo Testamento. Pero mirá que está a tu lado y decirle, ya vamos a llegar a ese punto. Amén. Apóstoles, apóstolos, un mensajero especial. Amén. No es algo jerárquico. Decía el que está a tu lado, no es algo jerárquico. ¿Qué significa jerárquico? No es que el apóstol está acá arriba porque está primero en la lista. Decía el que está a tu lado, no te confundas. Porque te lo hago repetir porque hay mucha confusión. Algunos creen que, el apóstol, el profeta, y por allá abajo el maestro. Miren, si a mí me digan de los 5 ministerios a elegir uno en el día de hoy, yo elegiría el último, el de maestro. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si yo tuviera la necesidad de elegir un solo ministerio de los 5, yo me quedo con el maestro. Porque la iglesia carece de enseñanza de la palabra de Dios. Y sin embargo, hoy en día tenemos un montón de personas que le echan viento al apóstol cuando viene de visita y pasa por alguna iglesia. Ese apóstol que toma gaseosa importada, que no toma gaseosa gaseosa con edulcorante, que hay que llevarlo a un hotel de 5 estrellas. Decía el que está a tu lado, no te confunda, eso no es así. Eso no es así. A ese hay que pararle de pecho y pegarle 3 dedos y clavarlo en un ángulo. ¿Sí que querés hotel de 5 estrellas? Bueno, te vamos a mandar carpil en el fondo, ahí vamos, así se te bajan un poco los humos. Pero esto que acabo de decir en broma es pan cotidiano dentro del pueblo de Dios hoy en día. Porque hay tanta confusión, porque no hay enseñanza de la palabra. Apóstolo, un mensajero especial, un delegado, un comisionado para una tarea o función específica, uno que se ha enviado con un mensaje. Y en el Nuevo Testamento la palabra se refiere indudablemente a los 12, pero hay otros líderes, como vamos a ver ahora, que funcionaron con el ministerio apostólico. 3 cualidades de un apóstol. Decía el que está a tu lado, abrir bien los ojos. Cualidades para no ser engañados. Uno que ha tenido un encuentro visible con la resurrección de Cristo. Por eso la palabra en el Nuevo Testamento habla de los 12 y el apóstol Pablo habla como un ¿qué? ¿Se acuerdan? Como un árbol
Un abortivo, porque él no estuvo presente en la resurrección de Cristo. Él fue allí elegido, pero fue elegido por el Espíritu Santo al fin. Amén. Cualidad del apóstol. En primer lugar, uno que ha tenido un encuentro visible con la resurrección de Cristo. Pastor, ¿quiere decir entonces que todo lo que dicen tener un ministerio apostólico nos están engañando? No, pero muchos sí. Porque nosotros hemos tenido todos un encuentro visible con la resurrección de Cristo el día de nuestro nuevo nacimiento. No es que los apóstoles de hoy no sirvan, no es que el ministerio ha finalizado, sino el problema, decir conmigo fuerte, es lo jerárquico. Lo jerárquico, el creer que está allá arriba, cuando en realidad, anotaste este texto, Efesios 2:20, dice que el fundamento de la palabra de la iglesia se fundamenta en el ministerio apostólico y profético. La mayoría de los apóstoles hoy en día y de los profetas quieren estar acá. Y en Efesios 2:20 dice que el ministerio es para estar acá. Porque yo nunca vi un fundamento puesto acá arriba. El fundamento se coloca abajo. La iglesia hay que edificarla en el fundamento, dice Efesios 2:20, del llamamiento del ministerio apostólico y profético. Segunda cualidad, uno que planta o establece iglesia, no uno que pide cobertura. Porque normalmente cuando llegan los apóstoles conocidos en grandes lugares, los pastores se asocian con ese apóstol y le piden la famosa palabra, que se acuerdan que cuando yo llegué acá le dije, voy a utilizar una palabra que a mí no me gusta utilizar, que es que le voy a dar una cobertura espiritual. A mí no me gusta utilizar esa palabra, porque la única cobertura espiritual la recibimos de Cristo. Amén. Y alcanza y sobra. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Y bueno, hoy en día tenemos muchos ministros que dicen ser apóstoles, que lo único que hacen es juntar coberturas espirituales. Y ellos te van dejando la estampita, al mejor estilo de la Iglesia Católica, de la foto de ellos, de San Apóstol. Entonces, por supuesto que hay que mandarle la ofrenda, ellos te envían una palabra, entonces para ellos eso es cobertura. Sin embargo, la segunda cualidad del apóstol, según la palabra de Dios, es uno que planta. Él propiamente planta, no manda a plantar. Vamos a suponer que yo sigo trabajando aquí hasta que, espero que no me echen, hasta que ustedes sientan de parte del Señor. Y me viene este aire de apóstol, porque ahora hasta cambió el tono de voz, ¿no es cierto? Alabado sea el Señor, pastor recordó que le da cobertura a los hermanos de Salto, aleluya. Y a los hermanos de 25, ¿y a dónde tienen la otra obra? En San Vicente, que ni las conozco, pero por efecto dominó, ahora que soy apóstol, voy juntando currículum. Y eso es lo que suele pasar. Yo planté 25 de mayo, si todavía ni sé a dónde queda 25 de mayo. Sí sé dónde queda San Vicente porque fui a predicar varias veces. Pero muchos apóstoles hacen eso. Juntan para su currículum. ¿Por qué? Porque creen que son jerarquía. Y decir conmigo, es para estar abajo, no para estar arriba. Efesios capítulo 2, verso 20, dice que la iglesia se tiene que fundamentar sobre el ministerio apostólico y profético. ¿Alguien tiene Efesios 2:20? Porque parece que estoy hablando en chino básico. Que alguien lo busque y lo lea en voz alta. Porque si no van a creer que estoy mintiendo, espero que no. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Menos mal que lo dice el apóstol. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo. ¿Dónde hay que edificar la iglesia? Sobre el ministerio apostólico y profético. La iglesia en su totalidad es una iglesia apostólica, porque venimos de la herencia de los 12 primitivos. ¿Cuántos van entendiendo? Y la iglesia en su totalidad es una iglesia profética. ¿Por qué? Porque anunciamos la profecía más exacta y más segura, que es la palabra de Dios, y el mensaje más hermoso, que es las buenas nuevas de salvación. Amén. Así que todo creyente nacido de nuevo tiene algo de apóstol y tiene algo de profeta. Pero estamos hablando ahora de los ministerios. 3 cualidades. La primera, uno que ha tenido un encuentro visible
con la resurrección de Cristo, uno que planta y establece iglesias de manera personal, no que se suma, que las abrió personalmente, que se corrió como apóstol y dejó que entrara el pastor. Eso es abrir una iglesia, y eso lleva años. Y uno cuyo ministerio está acompañado de señales, maravillas y prodigios. Yo estaría hasta mañana contándole testimonio de varios apóstoles que salieron corriendo frente a un endemoniado porque los he visto y he estado al lado de ellos. Sin embargo, la palabra dice que el apóstol tiene que estar acompañado por señales, maravillas y prodigios. Recuerdo la campaña del doctor Billy Graham en el año 91 en la cancha de River. No voy a dar el nombre de la persona, aparte ya falleció ese hermano. Y estábamos tratando de que yo tendría un 89, 90, 2 años de creyente. Estábamos tratando de liberar a una persona que estaba muy, pero muy manifestada entre medio de las tribunas. Y un hermano que también falleció, Eduardo Sofori, me dice: Miguel, ahí viene el apóstol fulano de tal. Y todos hicimos, wow. Y se asomó el apóstol y cuando vio el batuque que estaba haciendo la hermana manifestada, dijo taxi, en vez de hacerse cargo, salió disparando para el otro lado. Y todos nos dejó solo con la persona endemoniada. Y todos pensábamos que llegaba el apóstol del Señor y se solucionaba el problema. Una de las cualidades que tiene que tener un apóstol, pero de verdad, no una cosa chamullada y fabricada. Señales, maravillas y prodigios. Amén. Uno de estos días te voy a mostrar algo, ahora no lo voy a hacer. Estoy tentado a hacerlo, ya sabes para dónde quiero disparar. Pero un día yo les voy a mostrar cómo el pueblo de Dios es engañado con eso de estirar las piernas y estirar los brazos. Tengo las ganas de hacerlo ya mismo. Decir conmigo, pastor, hágalo. No, lo dejamos para más adelante. Se le van a caer la carretilla. Es muy importante que hagamos la distinción entre apóstoles, decí conmigo fuerte, fundadores. ¿Por qué te hago repetir esto? Porque si no, no vas a entender nada. Y los hermanos que lo están viendo a través del Facebook tienen que tener bien en claro este tema. Es muy importante que hagamos la distinción entre los apóstoles fundadores, de los cuales habla Efesios capítulo 2, verso 20, y Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Hagamos la diferencia entre los fundadores y la función u oficio del apóstol que se menciona aquí en estos pasajes. Una cosa son los fundadores, que son los 12, más el apóstol Pablo como un abortivo, y otra cosa es la función del ministerio apostólico que está en vigencia. Ser un apóstol fundador requería haber visto físicamente a Cristo resucitado y haber recibido un papel clave, revelado y o autorizado para el establecimiento de la iglesia, incluyendo en algunos casos la inspiración para escribir la Escritura. Más allá de las distintas funciones desempeñadas por los apóstoles fundadores, en el Nuevo Testamento menciona suficientes apóstoles adicionales como para indicar que este oficio, y ahí está la diferencia entre los fundadores y el ministerio como oficio, sigue vigente en la iglesia, como los más comúnmente reconocidos, los evangelistas, pastores y maestros. Algunos consideran, como dijimos antes, pastor un solo oficio, pastor docente o pastor maestro. En el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versos 14 al 18, observamos la vida de Jesús y en ella algunos aspectos claves del apostolado. ¿Alguien puede buscar Juan, capítulo 7, de manera rápida y leerlo en voz fuerte para todos, del versículo 14 al 18? Juan 7, 14 al 18. Si lo tenés, animate, léelo. Acá leo. Fuerte. 7, 14. 18. Del 14 al 18. 4 versículos. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mis propias cuentas. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. En primer lugar, ¿quién en última instancia comisiona a los apóstoles? Según el verso 16 de Juan capítulo 7, Jesús le responde y le dijo, miren lo que le dice el Señor a la gente, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora el que comisiona no es el Padre, porque el Padre comisiona a Jesús de manera directa, pero a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros los comisiona a Jesucristo de manera directa. Y Él mismo constituyó, dice Efesios 4:11. En segundo lugar, ¿de dónde proviene la autoridad con que hablan los apóstoles? Verso 17 de Juan 7. El que quiera hacer la voluntad de Dios, y habla Jesús, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo nosotros podemos distinguir a un apóstol verdadero o falso? Bueno, ¿en nombre de quién habla? Jesús dice, yo hablo de lo que me enseñó el Padre, no hablo de mi propia cuenta. Un modelo, un ejemplo a seguir. En tercer lugar, ¿qué ocurre cuando se viola esa autoridad? Versículo 18 del Evangelio según San Juan 7. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, dice Jesús. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. 4. ¿Cuál es la principal responsabilidad del ministerio del apóstol? Lo aprendemos en Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, versos 14 y 15. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él, dice, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Básicamente, la responsabilidad principal de un apóstol es estar con Jesús. Y al estar con Jesús, pasa lo que la Gran Comisión dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos pueden decir amén? Apóstoles mencionados en la Biblia. Vamos a ver dos listas. La lista de los 12 está a la izquierda y las listas de otros apóstoles que no son los primitivos, decid conmigo, no son los primitivos, pero sí que fluyeron en el ministerio apostólico. De los 12 tenemos a Andrés, quien trajo a su hermano Simón a Jesús. Bartolomé o Natanael, ganado por una palabra de ciencia y conocimiento por Jesús. Felipe, quien trajo recursos y personas a Jesús. Jacob, el hijo de Alfeo, el más joven, de quien no se sabe mucho. Jacob, el hijo de Zebedeo, el más viejo, que era hermano de Juan. Seguimos en la lista de la izquierda, en la lista de los 12. Juan el amado, Judas Iscariote, quien entregó a Jesús. Mateo, quien fue cobrador. Pedro, pescador impetuoso. Simón el celote. Y tenemos otro discípulo, Tadeo o Judas o Lebeo. Esto se ve en los evangelios sinópticos, que esta persona tenía apodos y era utilizado en él 3 tipos de nombres, pero es una misma persona, Tadeo o Judas o Lebeo, y tenemos al apóstol Tomás. Miremos otros apóstoles que están en la palabra, que no son los primitivos, pero sí que cumplieron función apostólica. Matías, elegido para llenar la vacante dejada por Judas. ¿Se acuerdan del Hechos de los Apóstoles, capítulo 1? Duró un versículo Matías, pero fue elegido. ¿Cómo? ¿Sonó Matías? ¿Hay algún Matías por acá? Ahí está. Un versículo duraste. Lo que pasa es que tiraron suerte. En vez de consultar al Espíritu Santo, fueron impacientes los 12 apóstoles primitivos
y no esperaron que el advenimiento, que el Espíritu Santo viniera sobre ellos porque el Espíritu los hubiera guiado a elegir de manera correcta. Entonces había que llenar la vacante y apareció Matías. Decí conmigo el último orejón del tarro. No. Matías, lindo nombre, pero bueno, con un versículo nada más. El elegido para llenar la vacante dejada por Judas. Bernabé trajo a Pablo a los 12 y a la iglesia de Antioquía. ¿Se acuerdan cuando Pablo es presentado? El que lo presenta es Bernabé. Pablo. Estamos hablando de San Pablo, estamos hablando de Saulo de Tarso, apóstol a los gentiles, el más grande de todos. Para nosotros los evangélicos, casi, el apóstol Pablo pasa a ser la Virgen María para el sentido del catolicismo. Porque como fue el apóstol a los gentiles, siempre solemos citar los evangélicos al apóstol Pablo, pero fue uno más. Y encima él dice, fui el último, como un abortivo. Así que basta de la idolatría con el apóstol Pablo, fue uno más como cualquiera de nosotros. Pablo, apóstol de los gentiles. Jacobo, hermanastro de Judas, pastor de la iglesia de Jerusalén y autor. Silas, el primero en desarrollar su ministerio como apóstol y como profeta. Estamos hablando que esta lista, estos hermanos, funcionaron dentro del ministerio apostólico, pero nada tiene que ver con los 12 fundadores, para que nadie se me manifieste. Yo acá no voy a tener ningún tipo de problema, pero alguno que me vea por video debe estar así como se pone mi gatita, así agazapado, porque algunos no consideran, se acabaron los 12 y no hay más apóstoles. Correcto, eso es verdad, es así, pero el ministerio está vigente. Amén. Sigue, Elías. Cuando dijiste Jacobo, hermanastro de Jesús, no de Jacobo. Jacobo, hermanastro de Jesús, pastor de la iglesia en Jerusalén y autor. Repetí, sí. ¿Dije mal? Bueno, perdón, disculpa. Tenemos en la lista de la derecha los que funcionaron como apóstoles. Apolos, orientado al trabajo en equipo. Andrónico, Epafrodito, que era el que ayudaba a Pablo, ¿no es cierto? Sobrevedor. La palabra sobrevedor significa obispo, así que él cumplió una función de apóstol, pero estaba al cuidado de varias diócesis, de varias congregaciones allí en Filipos. Junias, la única mujer mencionada como apóstol. Es decir, la que está a tu lado, Algunos consideran que es un nombre femenino, otros no consideran que es un nombre femenino, pero está allí, en Romanos. Si no me equivoco, porque esto sí que puede traer controversia, vamos a explicarlo un poquito más detenidamente. En Romanos capítulo 8. Ay, Señor, algunos se deben estar parando los pelos, porque no quieren saber nada con la mujer pastora, menos con la mujer apóstol, ¿no es cierto? Romanos, ¿en dónde estaba esto de Junia seguida? Ayúdame. Ay, Señor. Ahora sí que me metí aquí. Romanos 16. Acá está. Gracias, Jesús. Romanos 16, 7. ¿Está? ¿Tenés Romanos 16, 7 en tu Biblia? Sí. Decía que está a tu lado, aprovechate los cinturones de seguridad. Saludad a Andrónico, dice el apóstol Pablo, y a Junias, mis parientes. Miremos palabra por palabra, tranquilo, volvemos a repetirlo. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, o sea que serían primos, tíos, no lo dice la Biblia, pero sí dicen que eran parientes del apóstol Pablo, y mis compañeros de prisión, coma. Decí conmigo, hay una coma. Decí conmigo, a las comas hay que respetarlas, porque si no, engordamos si comemos muchas comas. Coma, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, decí conmigo fuerte, coma, y que también fueron antes de mí en Cristo. Ay, es un juego de palabras eso, ¿no? Vamos a mirarlo más detalladamente. Dice, y lo repetimos y ahora lo va a entender: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisión, que estuvieron presos con Pablo, los cuales son muy estimados entre quienes, entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Qué fueron antes de él en Cristo? Si está hablando de los apóstoles. No está diciendo que Andrónico y
Junias o Junías fueron apóstoles fundadores, pero sí que cumplieron una función apostólica. Y ahora vamos a ver más adelante qué tipo de función. ¿Amén? Ay, no escuché ningún amén. ¿Amén? Bueno, Timoteo, entrenado y comisionado por Pablo. Hay un anónimo por allí que se llama, y que está en la Biblia, que lo llaman el hermano, que se menciona en 2 Corintios capítulo 8, versículo 18. Y hay otro anónimo que se llama el hermano también, que se menciona en 2 Corintios capítulo 8, 28. Todos los de la lista de la derecha, de esta lista y de la anterior, es decir, de esa y de esta, cumplieron funciones apostólicas. No fueron levantados como apóstoles jerárquicos y no fueron fundadores. Los 12 solamente fueron fundadores y uno más, el apóstol Pablo, como un abortivo. Pero sí estas personas cumplieron, y en el caso de Silas se cumplió una doble función. Fue el primero en desarrollar un ministerio apostólico profético. 3 cuestiones básicas sobre un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Alguien humilde, decí conmigo, así de fuerte, así como patana, así. Que los hay, pero que no los hay, muchísimo. Si vos venís con un aire de la Coca-Cola 10, del avión no sé cuánto, que me duele la cintura y no viajo en colectivo, todo esto son entretelones de pastores. No, hay que invitar al apóstol. No, pero el apóstol ya está grande, hay que traerlo en avión. El tipo quiere viajar en avión. ¿Me entienden, hermano? Discúlpenme, pero es así. Característica, y no quiero dar más detalles. Alguien humilde, porque si caemos en el tema de la ofrenda y que colocan un número, a mí esas cosas me ponen verde. Me tienen que llevar a mí a la carpa de liberación. Alguien humilde, alguien osado. Eso es un apóstol. No es como el de la cancha de River, que le dijimos, apóstol, atienda al endemoniado. Dijo, taxi, en vez de ir para acá, fue para el otro lado. Alguien osado. El reino lo arrebatan los valientes. ¿Qué tiene un apóstol? Mansedumbre, ternura. Bueno, esto está para verse, ¿no es cierto? Porque el apóstol Pablo a Bernabé, a mi criterio, lo agarró del cogote en un momento de la vida de la iglesia. No tuvieron poco menos que una discusión, dice la Biblia. Para mí Pablo lo acogotó. Lo apretó un poquito, pero no lo ahogó. Pero sí le puso la manito pesada. Y las discusiones que tenían Pedro y Pablo. Pero a la hora de enseñar, a la hora de presentar a Cristo, eran humanos, ¿no es cierto? Mansedumbre y ternura. Armas poderosas. ¿Cuáles son las armas poderosas? Los dones del Espíritu. No es la Ferrari que le regalaron al apóstol, ni el avión personal del apóstol. Son los dones del Espíritu Santo. Autoridad para edificar a la iglesia. Eso es lo que tiene un apóstol. Autoridad para edificar a la iglesia. ¿Qué hace un apóstol? No milita según la carne, somete sus pensamientos a Cristo, disciplina a los creyentes, comunica la palabra, obedece a Dios, predica el Evangelio, señales y prodigios acompañan su ministerio, abre nuevas obras, no que manda abrir, sino que Él abre nuevas obras, después se corre para que aparezca verdaderamente el pastor de la congregación y extiende el reino de Dios. Básicamente, entonces, Pastor Ricciardelli, dígame qué es un apóstol. Un apóstol es un misionero. Eso es un apóstol. No lo que nos venden algunos medios evangélicos que están confundidos y que lamentablemente muchos pastores compran. Un misionero es un enviado. Y la palabra apóstol es enviado. Entonces, ¿qué hace el misionero? El misionero llega a una cultura y es un cóctel de cosas. El misionero tiene el llamado misionero, llamado por Dios, el llamado al ministerio apostólico. Si ustedes conocen a un misionero que es misionero de verdad, que hace la tarea transcultural, no tengan ningún resquemor de llamarle apóstol, aunque el misionero se ofenda. Porque hay muchos misioneros que, yo conozco uno muy conocido de nuestra denominación, que dice, amigo, dale, vos sos y es un hombre grande ya. Y es un hombre tan bonachón, que ni loco él permite que le llamemos apóstol, pero es recontra hiperapóstol. No sé cuánta iglesia abrió
cuántos años estuvo en el Impenetrable, creo que tuvo 20 años abriendo distintas iglesias en el Chaco, allí en el Impenetrable. Tiene un ministerio apostólico tremendo porque básicamente es un misionero. ¿Qué hace el misionero? Llega como evangelista, llega a una cultura, evangeliza, fluye como evangelista, fluye como pastor, porque una vez que él mismo gana a esas personas, les tiene que enseñar las bondades de la palabra, lo primitivo de la palabra. Así que ahora tenemos al misionero que es pastor, pero después se corre. El gran problema es que la iglesia después no le aporta ese ministerio a pastores para que el pastor se corra, para que el misionero, se corra y siga viendo otras culturas y siga avanzando con la obra. Normalmente, en su gran mayoría, se comete el error de que el misionero se establece, se queda como pastor y cesa su ministerio, se seca su ministerio. Porque la tarea de él fue llamado a ser misionero, abrir obras como evangelista, seguir un poquito como pastor, correrse. Y cuando empezaría a disfrutar cualquier pastor de ese lugar, el misionero se va y empieza de vuelta a otra tarea. ¿Cuántos van entendiendo y pueden decir amén? ¿Qué hace un apóstol? Predica el evangelio, las señales les acompañan, abre nuevas obras. De esa manera, como es un enviado, como es un mensajero, como es un misionero, extiende el reino de Dios. En los días apostólicos, y estamos hablando ahora del tiempo de los 12, la palabra apóstol designaba a un selecto grupo de escogidos para llevar a cabo el ministerio de Cristo, incluida la tarea encomendada a unos pocos de completar el canon bíblico. El apóstol San Pablo es el que más escribió y tenemos en las Sagradas Escrituras sus escritos. Y en nuestra época se refiere a quienes poseen un destacado espíritu apostólico. Se hace una contribución destacada a la ampliación de la obra de la iglesia, abren nuevos campos misioneros y supervisan los principales órganos del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Amén. Hasta aquí el tema apostólico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Es un tema candente, me gustaría que no tengan vergüenza de preguntar, porque es un tema vigente, un tema que trae mucha confusión, es un tema que hay que tratarlo con claridad. No estoy diciendo que tengo la razón de todo lo que digo, pero entiendo de esta manera la palabra y trato de mirarlo de manera sanamente, de mirar al apóstol como un enviado de Dios, como un mensajero, alguien que tiene una palabra, alguien que hace brecha, alguien que abre obra de verdad, la abre él mismo. Y sí me resisto al tema de lo jerárquico, porque la palabra de Dios claramente en Efesios capítulo 2, verso 20, dice que el ministerio apostólico, como vamos a ver ahora, el ministerio profético, son fundamentos. Y si alguien sabe básicamente algo de albañilería, el fundamento va acá abajo, no va acá arriba. Los cimientos se colocan acá, y ellos son cimientos los que tienen estos ministerios. Y si miramos al ministerio apostólico como algo misionero, nos damos cuenta que es así. Que el misionero va y pone el fundamento como evangelista, predica, gana alma. Después lo sigue colocando como pastor porque tiene que discipular a esas personas que ganó. Y eso es el fundamento. Es ahí donde lleva adelante el ministerio apostólico. ¿Amén? Amén. Le voy a dar lugar. Sé que debe de haber alguna pregunta, alguna inquietud. No tengan vergüenza de hacerla. Yo siempre entendí que eran fundamentos sobre los apóstoles que está escrito en la Biblia. Sobre esos fundamentos. No. Los apóstoles de la Biblia, los 12, son los fundadores, no el fundamento. Sino que el fundamento son los ministerios. Cuando nosotros desarrollamos, el día de mañana, si Dios quiere, hay alguien que tenga un llamado de apertura de iglesia, un misionero, la iglesia va a tener que enviarlo. Y va a tener que apoyarlo. Y no siempre es a una cultura extraña. Podemos enviar a ese misionero a una cultura cercana. Porque acá hay diversidad de culturas. Hacemos un par de kilómetros y casi ya nos caemos al agua y estamos del lado de Brasil. Ustedes conocen más que yo de este tema, en el sentido de las culturas que hay acá para alcanzar. Cuando nosotros enviamos a ese misionero, estamos enviando a un apóstol. Y estamos colocando sobre
sobre la iglesia, el fundamento sobre esta porción del cuerpo de Cristo, estamos hablando ahora de nuestra iglesia aquí en Salto. Cuando se refieren a los fundadores, se refieren a la doctrina, a la enseñanza apostólica. Amén. Ahora sí, ahí. Por eso quise hacer la diferencia. Hay gente que enseña que es sobre los fundamentos de los apóstoles. Claro. En Cristo, por eso. Es así. La enseñanza, aún que estamos compartiendo, viene del fundamento de los 12. Porque yo estoy citando normalmente al apóstol Pablo, que es el que más escribió de esto. Ellos son fundamentos. Pero el problema radica cuando se desacredita que hoy no hay más apóstol. No hay más apóstol de los fundadores. Eso es verdad y es lógico, porque ya murieron. Pero el ministerio está vigente, porque si no, Jesucristo no sería el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si no, no existiría Efesios 4:11, que dice que Él mismo constituyó a unos, podría decir tranquilamente el texto bíblico, misionero en vez de apóstol. El problema radica en que muchos sectores del Evangelio agarró al tema del apóstol como algo jerárquico, como un general. Y les quiero contar algo. Hay lugares que ni se conformaron con esto. Hay lugares que por arriba del apóstol está un cargo que se llama anciano de días, general de generales. ¿No lo han leído por allí? Hoy se nos fue un general, dice. No, si partió a la presencia de Dios, se nos fue un pastor, se nos fue un evangelista, se nos fue un apóstol, se nos fue un misionero, pero ¿dónde está en la palabra de Dios que se nos fue un general? Se utiliza muchísimo esa palabra en la jerga evangélica, y ahí es donde viene la confusión. Entonces se cree que porque está primero el apóstol, tiene más autoridad que el profeta, más autoridad que el evangelista, que el pastor y que el maestro, y nada que ver. Ahora, dentro de aquel que tiene un llamado apostólico, misionero, de mensajero, de enviado, van a fluir dones. Y entre esos dones debe de estar seguro el don de evangelista, el don de maestro, porque si va solito a una cultura, tiene que tocar todos los instrumentos y tiene que hacer la obra solo. Y lo ideal sería, como te dije antes, que con el correr del tiempo, una vez que estableció a algunas personas y que se armó una congregación, no estoy hablando del templo, estoy hablando de personas que fueron ganadas, esas personas, ese misionero se tendría que correr para darle el paso al pastor. ¿Me entienden? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que por eso muchos no quieren que le llamen apóstol, quieren que le llamen misionero, porque como que se confunde. Por eso hay que... Porque no hay esta enseñanza. Ese es el tema. Y no se sabe dividir a los fundadores por la función apostólica de estos tiempos. Por ejemplo, mi ministerio es doble. Y yo quizás hoy hago una confesión, pero para ver si se entiende. Yo no soy pastor. Y ustedes se darán cuenta, y con el tiempo se van a dar más cuenta. Mi ministerio tiene un corte, como pasa con la bebida alcohólica, con el vino. ¿Vieron que le hacen cortes, Cabernet Sauvignon? ¿Vieron que hay cortes que le añaden? Bueno, mi ministerio tiene un corte pastoral profético. Pero usted no profetiza. No, pero vamos a ver qué es el profeta. Si nos miramos al profeta a la luz del Nuevo Testamento, ustedes hoy adelante, ustedes tienen un profeta. Si lo miramos al profeta del Antiguo Testamento, yo no quiero eso. Porque eso ya finalizó, ya nosotros estamos en el nuevo pacto, nosotros estamos en otra dispensación de la Escritura y de los tiempos. Y yo no quiero juicio, ya tenemos la profecía más segura que es la palabra. Entonces, ¿qué vengo a profetizar que? Bueno, se malinterpreta el ministerio, y vamos entrando de poquito ahora al ministerio profético, se malinterpreta el ministerio profético, entonces parece que aparece a la iglesia el que me va a adivinar el futuro. Y muchos hermanos no lo dicen, pero lo creen de esa manera. Porque no pagan el precio de pasar tiempo con la profecía más segura que es la palabra. Entonces es más fácil que el fulano de tal me diga qué es lo que tengo que hacer, con quién me tengo que casar, si me tengo que divorciar, si tengo que comprar, si tengo que vender. Y yo sé que esto lo digo en broma para que esto sea más llevadero el tema, pero lo que acabo de decir no es loco. Es pan cotidiano en las iglesias.
Después otro tema que no se filtra. ¿De dónde apareció el apóstol? ¿De dónde apareció el profeta? Hay un montón de hermanos que tienen ministerio apostólico profético que no tienen respaldo de Dios porque están o disciplinados o se fueron de la iglesia, pero claro, como pasó y la invocó en lo que me dijo, eso fue palabra de Dios. Pero Santiago capítulo 5 dice que no puede salir, capítulo 2 dice que no puede salir por una misma vertiente, agua dulce o agua amarga. ¿De quién vino esa palabra? Guarda que el diablo también tiene dones y es un burdo imitador de las cosas del Señor. Y una persona que no está bajo autoridad, ¿quién es para que me dé palabra? Y sin embargo normalmente se recibe. Y la gente llora. Y la gente dice amén, porque no tiene conocimiento de esta palabra. En vez de decirle, no, pará, está todo bárbaro, vamos a seguir comiendo los fideos, pero lo que me acabas de decir, yo no lo recibo en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque a mí Jesús no me lo dijo todavía. Y parece como que yo soy difícil, pero es así, hermanos. Porque la mayoría los cree lo que le dicen y se aferran a eso, pero no se aferran a un versículo bíblico. Es increíble. Pero de los 90% de la gente dentro del pueblo de Dios se aferran más del pajarito que anda dando vueltas como profeta por todos lados que de la palabra de Dios. Le creemos más al hombre porque tenemos esa tendencia idólatra de creerle más al hombre que creerle a Dios. Cuando básicamente nosotros tendríamos que haber recibido primero palabra de Dios y si después Dios envía profeta para confirmar lo que previamente yo recibí en oración, eso es otro cantar. Y yo digo, gracias Señor por el ministerio profético. Y es para exhortar el ministerio profético, es para corregir, es para animar y es para alentar. Y sin embargo, se le da más bolilla al profeta que viene y le da palo y palo y palo a todo el mundo. Así dice el Señor y palo y palo. Y nada tiene que ver con este tiempo. Vamos al ministerio profeta. Profetes. De pro, adelante y premi, hablar. En consecuencia, un profeta es principalmente un narrador. ¿Qué es un profeta? Básicamente un predicador. Eso es un profeta. Un narrador, alguien que proclama el mensaje divino. Y a veces el mensaje incluye una predicación de acontecimientos futuros. Entre los griegos el profeta era el intérprete de la voluntad divina. ¿Pero por qué pasaba esto? Porque pasaba en el mundo de los pensadores, de los griegos. Pasaba cuando no había palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento representaban a Dios y representaban la palabra, pero nosotros ya tenemos la palabra de Dios, que es la profecía más exacta, y no me voy a cansar de decirlo, porque si no hay mucha confusión y se cae en mucha confusión. A veces el mensaje influía en una predicación de acontecimientos futuros, y como te decía recién, los griegos, el profeta era un intérprete de la voluntad divina y hasta una idea predominante del uso bíblico. La profecía es un don del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:12, que en el Nuevo Testamento anima a los creyentes a ejercer, aun cuando en un nivel diferente al de aquellos que tienen el oficio de profético, de Efesios 4:11. Ahí hay alguna diferencia. En el Nuevo Testamento encontramos al profeta que ejerce un nivel diferente de aquel que tiene el ministerio profético. Cuando los apóstoles, los que ejercen el don actual de profeta, según Efesios 4:11, deben ser diferenciados de los profetas también fundadores de Efesios 2:20, que es lo que explicamos cuando la hermana preguntó. Los profetas se mencionan entre los ministerios comunes del Nuevo Testamento y allí tienen ustedes un montón de versículos. Dice 1 Corintios 12, la palabra 1 Corintios 12:28, Hechos capítulo 13, verso 1, Hechos capítulo 15, verso 32. Es un don, el de los profetas, que prepara a los santos como voceros especiales del Espíritu Santo. Y encontramos un texto hermoso que está en Amós capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revelen su secreto a sus siervos los profetas. Acá está la diferencia.
Porque estamos en Amós capítulo 3, verso 7. El pueblo de Israel necesitaba de los profetas, porque los profetas traían revelación. Nosotros tenemos la revelación, que es la palabra de Dios. Amén. Pastor Richardelli, ¿está en contra del ministerio profético? No. Estoy en contra de fluir como en el Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos un privilegio mayor y vamos a aprender cuál es el ministerio profético hoy. Algunos pasajes acerca del ministerio profético. Lucas capítulo 2, verso 26 al 28, Hechos capítulo 11, versículo 28, Hechos 15, versículo 32 y Hechos 21, versículo 11. Un ejemplo, en Hechos 21, 7 al 14, vemos la historia de Pablo y Ágabo, de cómo éste le advierte a subir a Jerusalén. Está en el versículo 12. ¿Se acuerdan aquel que se sacó el cinturón y lo ató a Pablo y le dijo a Pablo que así iba a pasar con él en Jerusalén? Como auténtico profeta, ¿cuál era la preocupación fundamental de Ágabo? Aun cuando era diferente a lo que percibía, según el versículo 14. Esa era la preocupación. Él veía algo diferente, sin embargo le advertía al apóstol Pablo de un peligro. Pero no estamos hablando de Ágabo como parte de la iglesia, estamos hablando de Ágabo como profeta de la antigua dispensación, del Antiguo Testamento. Por supuesto que hay hermanos que tienen palabra de ciencia y conocimiento, donde fluye el profeta en eso. Entonces la iglesia entiende que me advirtió porque me profetizó. No te profetizó. Te advirtió porque tiene el don de palabra de ciencia y conocimiento. Tened cuidado, no haga esto. Pero si no hago esto, ¿qué debo de hacer, hermano? Tenés que hacer aquello. Palabra de sabiduría. Palabra de ciencia y conocimiento va muy ligado a palabra de sabiduría. Pero nosotros a todos le decimos, me adivinó el futuro, me profetizó. Y es ahí donde nosotros, como pasa con el tema de los endemoniados, ¿qué es lo que tiene la persona? ¿Estaba endemoniada? No, la persona estaría oprimida, atormentada, enajenada o poseída, que son las 4 formas con las que ataca a Satanás. Pero el evangélico le mete a todo el mundo que pega un grito, estaba endemoniado. Y ya le metimos el sello de endemoniado. Y un cristiano no puede estar endemoniado. Entonces, ¿qué le pasó al hermano? ¿Por qué se puso así? Porque estaba oprimido, porque estaba atormentado. Lo mismo pasa con el profeta. ¿Y qué te dijo? ¿Y cómo van a hacer las cosas? No, con palabra de conocimiento me advirtió y con palabra de sabiduría me aconsejó. Ese es el ministerio profético del nuevo pacto. Amén. 2 pasajes que marcarán la función del profeta hoy. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3. Escuchen bien. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Se acuerdan cuando aprendimos el significado de cada uno de los dones, que estaba el don de exhortación? ¿Se acuerdan que yo hacía la broma que hoy entender en muchas congregaciones el don de exhortación es salir todo golpeado de la iglesia? ¿Se acuerdan de ese día? Y yo, ¿qué le pasó, hermano? Y alabado sea el Señor, me exhortaron y se va todo chamuscado a la casa. Lo disciplinaron públicamente. No, cuando miramos el don de exhortación, ¿qué era? Para dar ánimo. Totalmente diferente a como se aplica en la iglesia. ¿Qué es el don de exhortación? Dar ánimo, ayudar, dar consuelo, corregir también. Es necesario decir, hermano, usted está equivocado, pero ¿sabe qué? Jesús le ama y por palabra de ciencia, es su situación, palabra de sabiduría, y usted tiene que agarrar para aquel lado. Ese es el ministerio profético hoy. Miren para qué sirve: edificar, exhortar y consolar. Amén. Amén. ¿Vemos este ministerio del profeta en el Antiguo Testamento? No. A ver, viene a mi mente ahora Natán, el profeta, que se acercó a David, le dijo: sos un atorrante, en la versión porteña del pastor Richardelli. Enganchaste a una mujer que no te corresponde, tomaste a Betsabé como mujer, mandaste a Uría Eteo en la primera fila, o sea que lo mandaste a que lo mataran. Sos un asesino, te quedaste con su mujer. Y dice, 2 de Samuel 15, y Natán se fue a su casa. Yo cada vez que veo eso me pongo loco, porque lo dejó rebotando al pobre David.
no lo abrazó, no le dijo Jesús te ama, no le dijo hay posibilidad de revertir la situación. Le dijo solamente, tu pecado te es remitido. ¿Se acuerdan de esta historia? Sí. Allí en el Antiguo Testamento. Tu pecado te es remitido. Y Natán, dice, se volvió a su casa. ¿Por qué Natán no hizo lo que nosotros podemos hacer? Porque no estaba en la dispensación que nosotros estamos. Nosotros estamos en la dispensación del Espíritu Santo. El que se mueve es el Espíritu Santo. Entonces el profeta va a consolar, va a edificar, va a exhortar, como lo hizo Natán, pero a Natán le faltó edificación y le faltó consolación. Pastor, ¿usted está seguro? Si Natán hubiera edificado a David y lo hubiera consolado a David, David nunca escribe el Salmo 51. Nunca lo escribe. Porque el Salmo 51 nace después de la visita de Natán al rey David. ¿Y saben cómo empieza el Salmo 51? ¿Quién lo conoce de memoria? Ten piedad de mí, oh Dios. O sea, estaba más perdido que el diablo el pobre David. Lleno de pecados, se sentía pecador. No es pecador ahí. Y se sentía sin el Espíritu Santo. No quites de mí, verso 10, tu Espíritu Santo, espíritu noble me sustente. Y entonces dice, anunciaré a los transgresores tu camino. El primer evangelista, aunque no existía, lo digo irónicamente, pero del Antiguo Testamento, el primer evangelista era David. ¿Por qué David no predicaba? Porque estaba atado. Eso lo vamos a enseñar cuando enseñemos sobre liberación. Y así está la mayoría de los hermanos dentro de nuestra congregación. No aparte de mí tu Santo Espíritu. En un momento David le dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué va a hacer? El apóstol Pablo dijo lo mismo. No hago el bien que quiero hacer, sino que hago lo malo, lo que no deseo, eso es lo que hago. David estaba ahí tratando de excusarse delante del Señor. Y gloria a Dios que después se escribió el Salmo 32, verso 5, donde dice, confesaré mis transgresiones al Señor y Él me libró de la maldad de mi pecado. Entonces es el Salmo de liberación, el Salmo 32, versículo 5. Una enseñanza extra para ilustrar esta situación. Volvemos. Primera de Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. Vamos a mirar un poquito esto. Si el que profetiza en el Nuevo Testamento habla a los hombres, básicamente ¿de qué tipo de profecía está hablando? ¿De qué manera se le habla a los hombres? ¿Con qué mensaje le tenemos que hablar a los hombres? Pregunto. ¿Con el mensaje de qué? De salvación, del Evangelio. Eso es profetizar. Porque el que profetiza habla a los hombres. ¿Tenemos algo para anunciar? ¿Qué es mejor? ¿Anunciar lo que le va a pasar dentro de un día o anunciar el mensaje de salvación para que viva por siempre jamás al lado de Jesús? Como decía Jesús, arrepentidos. Eso es hablar a los hombres. Y ahí está funcionando el ministerio profético. No es de juicio como en el Antiguo Testamento. Es, como bien dice 1 Corintios 14:3, edificación, exhortación y consolación. Hay respuesta para tu situación. Jesús te ama, volvete a Cristo. Ese es el mensaje, esa es la profecía. Amén. Amén. Hechos capítulo 15, verso 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, y de aquí se desprende el doble ministerio de Silas, apóstol profético. Fíjense lo que dice Hechos 15, 32. Judas y Silas, no está hablando de Judas, de hecho que allá en Hechos 15 ya Judas se había ahorcado, ¿no es cierto? Está hablando de otro Judas. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, miren, consolaron, otra función del profeta viene ahora, y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Cómo es esto en la práctica? Dale, Elida, dale. Si vos sabés que tenés el don de maestra de los niños, ¿cuándo te vas a poner las pilas, Elida? Los nenes que vos tenés a tu cargo son los futuros apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que van a llegar a ver con sus propios ojos a Jesucristo venir en gloria. Dale, Elida, hacer ministerio, llevarlo adelante. Eso es confirmar en palabras. ¿Me entienden? Qué difícil que lo hacemos nosotros, porque necesitamos que venga el profeta, donde tenemos que, ese día que venga uno de estos, tenemos que tener, yo no voy a venir, aparte,
Pero si viene alguno de estos, tenemos que tener un tecladista que haga porque necesita una música de fondo y el profeta viene como en una nube y baja y le dice, Elida. Y en el teclado hace así dice. Yo tampoco vengo. ¿Eh? Yo tampoco vengo. Decía que tu tatulador es más fácil. ¿Por qué creemos todas esas cosas que nos vende el hombre? Es más fácil. Elida, dale. Pero si vos sabes, vos enseñaste, está bien, te equivocaste. Yo no sé si estoy profetizando en esta noche. Metiste la pata, volvé a enseñar a los chicos. No, pero los chicos me sacan canas verdes. Pero Elida, vos tenés un privilegio. Van a ser los profetas de la última hora, los apóstoles, van a ir a las naciones. Entonces, la confirmo dándole manija, a ver si me entienden. ¿Amén? Es lo que dice la palabra ahí. La consolaron, dale, que vos podés. Si querés llorar, dígale en la televisión, llorar. Le pongo el hombro para que llore. Dejate de llorar, bueno, ahora levantate y te confirmo, porque la iglesia te necesita, che. Eso es así. Y le pone el che del portero, ¿no es cierto? El apóstol, el profeta. En abundancia de palabras. Ay, ¿por qué la complicamos tanto? Función del profeta según el Nuevo Testamento. Edificación, escuchen bien y terminamos. Apuntalar el crecimiento espiritual. Ay, ya tengo para hablar 3 días. Promocionar a otros. ¿Cuándo un profeta quiere promocionar a otros? Si él es el profeta del Altísimo. Pero acá dice que sirve para promocionar a otros y edificar la iglesia. ¿Cuál es la función? La segunda, exhortación. Alguien que ayuda en todo, no que le da palo. Ayuda en todo. Y es también aquel que está alentando, conformar equipo de trabajo, ruega, estimula. En tercer lugar, consolación. Da fuerza a los más débiles. Miren qué diferente al Antiguo Testamento. Decí conmigo, ahora me voy dando cuenta. Es diferente. En el Antiguo Testamento te daban una palabra y arreglaste con Dios. Y si querés llorar todo el día. Pero vos le afanaste la mujer a Urías Eteo, punto. Y Natán se fue a la casa. Así era el Antiguo Testamento. Decía que está a tu lado, qué privilegio que tenés. Qué privilegio. Menos mal. Dar fuerza a lo más débil. En cuarto lugar, confirmación. Que no tiene que ver con el moño ese que se coloca en el brazo. Ayuda y da fuerza en tiempo de prueba y adversidad. Y en quinto lugar, evangelización. Es el anuncio a otros de la voluntad salvadora del Señor. ¿Amén? Amén. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre el profeta? Dale, pensala. Nos quedan 5 minutos. Yo me acuerdo cuando un testimonio así cuando me iba a la asamblea de la iglesia. No cuento como iglesia, amo a la gente de la asamblea porque es mi cuna. Pero cuando tenían que apartarnos, yo era jovencita, ¿no? Sí. Ya Bariloche, 5º año, y me apartaron. O cuando te tenían que apartar en plena congregación, te apuntalaban, te dejaban avergonzado cuando sabías si volvías a la iglesia o te ibas o no volvías nunca más. Vos estás hablando de una disciplina. Una disciplina apartar. de lo que es la exhortación, lo que hablábamos como un tiempo de antes, cuando te exhortaban y era bastante duro porque te tenían que apartar en secreto y aconsejarte cómo mejorar tu Y en comportamiento. algunos casos te prohibían tomar la cena, ¿no es cierto? Sí, no, yo me fui, nunca más volví a la iglesia. Y en otros casos tenías Volví que... ahí más, volví a otra Miren a congregación. veces qué incoherencia. Yo amo a los hermanos pentecostales, pero yo me considero más pentecostal que el propio pentecostal. No es una crítica mía ahora de palo por palo mismo, sino que es una crítica constructiva a un sector del pueblo de Dios que, bueno, se manejó más y se sigue manejando más por la tradición, porque acá se hizo así, no vamos a cambiar, esa es la tradición, que lo que en realidad enseña la palabra del Señor. A ver, ¿cuántos tuvieron vida de iglesia en los hermanos de asamblea? ¿Cuántos aquí presentes? ¿Alguien más? ¿No? ¿Ustedes no? Ay, nací en la católica. Claro, ya. Después de 40 años conocí a la Asamblea de Dios y a ¿Ustedes creen que lo que acabamos de enseñar de manera muy rápida, y disculpen mis nervios, por eso transpiro, porque quiero darle tanto y ahora se nos viene el culto encima
y esto hay que hacerlo mucho más lento, pero bueno, lo hacemos como podemos, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que la iglesia de los hermanos pentecostales se sentaron a analizar todo lo que nosotros analizamos en estos 40 minutos? ¿Qué priva sobre ellos? La tradición. Acá se hizo así, ¿para qué lo vamos a cambiar si hasta ahora dio resultado? Y mantienen a los hermanos congregantes sobre la base del temor, no sobre la base de la edificación como cuerpo de Cristo. Entonces hay un montón de personas apartadas que ahora, ¿cómo haces para ganarla de vuelta? Gracias al Señor que vos estás en el camino del Señor. Los pródigos famosos que le llamamos. Y después van a la radio a darle con un palo a los pródigos. Vuelve y ahí la amenaza. Cristo viene. Y claro que Cristo viene. Y claro que el pródigo tiene que volver al camino. Pero está lastimado. Y ahí cuando están lastimados. No es la manera, no es la forma. Entonces el texto aparece y cobra luz. Ciegos, ¿cómo es que dice el texto? Guías Guías de ciego. De ciegos. Pero, permíseme, yo hace años que conozco el Evangelio. Sí. Yo nunca dejé la iglesia por doctrina que salía allá. La que era buena que yo pegaba para mí, que no era legal que pasase. Cada uno da cuenta de sí. Traducción. No, Ayúdenme, creo que Sí, está también bueno. tiene razón la abuela, porque mi mamá también tenía su Sí, pensamiento. ¿Qué decía? no voy a Ella dice que no importa lo que digan en el púlpito, No, ella no ella importa razón. lo que ella quiere, lo que es bueno ella toma y lo otro. Yo tengo con Dios, Sí. no es con los hombres. Claro, Bueno, está bien. no me todos parece lo hacen. bárbaro, porque es su relación personal con el Es Señor. con Dios. Pero el tema es si cae en una disciplina. Sí, la disciplinada, yo dije, yo voy igual, no vengo igual. ¡Es una topadora! Y no le tenía miedo al anciano. Yo ni sabía por qué que me disciplinaba. Yo tomaba vino. Venía el anciano disciplinado y le decía a la abuela, apártate de mí, Satanás, le decía la abuela. Más o menos. Yo dije, yo no voy a venir a adorar a ustedes. Yo vengo a la iglesia a escuchar la palabra. Yo sé que es disciplina, pero yo no voy a dejar de... Sí, hermana, no deje de venir. Nosotros vamos a orar por ustedes primero. Y no deje de ofrendar. Bueno, cada denominación tiene su talón de Aquiles, tiene su lado bueno y su lado malo. Ahora tenemos que sacar lo mejor de cada una de ellas y tenemos que superarnos. Ese es el problema, el folclore, el castigo, el dolor, cómo te recuperas de eso, la vergüenza. Jóvenes, éramos jóvenes, se Y en tu casa te daban más lazos tus padres porque lo avergonzaban directamente a los padres. Entonces los padres decían, mirá cómo me hiciste pasar. Y caía, todo recaía sobre la metida de pata. Que no digo que hay que mirar para otro lado. Pero hay cosas que se deben de hacer públicamente, hay cosas que se deben de hacer en la oficina del pastor. Y ponerle el hombro y ayudarle a salir adelante. Restaurarle en disciplina, pero restaurarle en amor, básicamente, consolarle, exhortarle y edificarle. Porque ¿de qué sirve que públicamente la hermana, yo estuve a mí me alcanzó con una sola, me invitaron a predicar justamente, no sé si no era el 25 de mayo, ¿sí? Sí. El 25 de mayo, sí, en una iglesia, en un aniversario, y ahí disciplinaron públicamente a una persona. A mí me agarró, yo estaba encima esa historia de subir arriba. Yo me quería acá. No, el hermano diácono, no, arriba, el pastor arriba. No, hermano, estoy feliz acá. Arriba, me agarraron y me sentaron arriba. Y yo transpiraba, yo que soy nervioso, transpiraba, me chorreaba. ¿Cuándo disciplinaron? No tuvieron ni consideración de mí que era visita, ¿por qué no lo dejaron para el otro culto? Le dieron de garrote a esa pobre mujer. Párese, hermano. Ay, ya salió el Rottweiler. Párese, hermano. Esa voz, ¿no es cierto? Ay, yo agachaba la cabeza, Señor. ¿De qué predico? ¿Cómo? Bueno, el Señor me cambió el mensaje y prediqué del amor de Cristo. Se armó un llanterío, los hermanos todos lloraban porque necesitan conocer el amor de Cristo. Fíjate qué cosa rara que se da acá. La dureza del trabajo en el campo, ¿no es cierto? En la chacra. Palo y dureza y frío y sacrificio y que carpir y todo eso. Va a la iglesia, en vez de recibir un refrigerio, palo en la iglesia también. Volví a tu casa, palo en tu casa porque te dieron palo en la iglesia, me avergonzaron a toda la familia. No sirve eso, no funciona. Pero a ellos les funciona, tienen la iglesia llena. No sé, hasta el día de hoy no lo puedo razonar.
Es algo que le funciona sobre la base del miedo, pero no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el ministerio es para edificar, para exaltar y para consolar. Hay que disciplinar, sí, claro, bueno, hay que corregir. Te mandaste una macana, te corregimos, pero te ponemos las herramientas para que te supere y para que no te quede ninguna lastimadura de la macana que te mandaste. Eso sería una exhortación No, de pero no manera. era una macana, era un viaje vanidoso que mis padres me pagaron encima. Porque puse Y la macana. iglesia no permitía que vos viajes a No, Brasil. no. Eso era muy del mundo. Claro, claro. Nosotros a nuestro perrito cuando quiere salir afuera, al Mayo le decimos, ¿querés ir a Babilonia? Mirá, vas a Babilonia y entrás a casa con pulga. Más o menos quisieron hacer lo mismo contigo. Te quisieron evitar las pulgas. Nos ponemos de pie y oramos. Sí, hermano. Yo creo que no le funciona, porque como ahora se está viendo, hay más gente lastimada. Bueno, y nosotros, que hay muchos números. nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar atentos para restaurar esa vida. Algunas de esas personas les va a costar muchísimo, porque le ponen tanto rigor y tanto temor que si no pertenecen, es como que no pueden ir a otro lugar. A nosotros nos costó con algunos hermanos, el caso de Marifruto, que recién, la mamá de esta señora, en vez de estar contenta, ustedes saben la barbaridad que decía la hija. Ahora recién la mamá está aceptando. Y la hija está predicando en la radio, predica en los hogares. No tienen ni idea lo que le costó a mi esposa para que Marifruto se... Un día la vamos a traer para que ella cuente bien el testimonio, porque está muy asociado con lo cultural. Y esos tipos de hermanos que nosotros deberemos tener toneladas a nuestro alrededor, van a venir y la iglesia de restauración y poder va a hacer la tarea en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos.